Bene, buon pomeriggio a tutti e tutte i nostri fedeli spettatori che ci hanno seguito per questi seminari sul processo costituente in Cile, che per 3 settimane prima dell'elezione della Convenzione Costituente, che è prevista per l'11 e il 12 aprile, hanno cercato di illustrare alcuni degli aspetti chiave del processo costituente medesimo. Questi seminari sono stati organizzati dal DIPEC, il gruppo di ricerca sul diritto pubblico comparato ed europeo dell'Università di Siena, dei quali vedete qui alcuni dei componenti: la professoressa Elena Bindi, il dottor Gianmaria Milani, la dottoressa Valentina Carlino, il dottor Nicola Vizioli, il dottor Giacomo Giorgini Pignatiello, che è dottorando nell'Università di Siena, e poi siamo assistiti dal nostro tecnico Gabriele Bartari, che ci supporta per la trasmissione su YouTube. E dalla rivista Diritto Pubblico Comparato Europeo Online, DPCE Online, di cui abbiamo anche il piacere di avere oggi qui con noi il direttore, il professor Giuseppe Franco Ferrari, che ringrazio non soltanto per la presenza nell'incontro di oggi, ma anche per la disponibilità ad ospitare l'osservatorio sulla rivista online. L'osservatorio sul processo costituente cileno è infatti costituito da un gruppo nutrito di studiosi e studiose di diritto pubblico comparato italiani che si stanno dedicando a appunto osservare le varie tappe di questo processo costituente così originale in questa epoca, un processo costituente che si sviluppa in un quadro democratico, quindi al di fuori di una vera e propria transizione alla democrazia, attraverso la elezione di una convenzione costituente chiamata però a scrivere ex novo una Costituzione. Gli aspetti che sono stati trattati nei precedenti seminari hanno riguardato la parità di genere nella elezione e poi nella prospettiva della scrittura della Costituzione, della nuova Costituzione cilena, un punto di grande originalità per il sistema elettorale previsto per assicurare un'uguaglianza di risultato e non una parità di punti di partenza, di chance, ma di risultato nel numero dei componenti dell'Assemblea, e poi la partecipazione popolare al processo costituente è stato l'oggetto del secondo seminario, al quale ha partecipato anche l'ambasciatore italiano in Cile, Mauro Battocchi. Oggi siamo qui tutti pronti, voi ci vedete in video, questo gruppo qui presenti, per affrontare un altro tema chiave del processo costituente che riguarda il Tribunale Costituzionale, più in generale la giustizia costituzionale. E quindi Tribunale Costituzionale come modello accentrato, ma in generale la questione del controllo di costituzionalità delle leggi e quindi anche eventualmente la sorte del controllo diffuso, essendo allo stato attuale il Cile un sistema misto di giustizia costituzionale. Abbiamo previsto e stiamo aspettando, ci siamo comunque collegati ed abbiamo avviato lo streaming per tutti i nostri spettatori che ci seguono sui canali social della Università di Siena, del DIPEC, per non lasciarli in inutile attesa chiedendosi ma l'evento ci sarà, ma l'evento inizierà. Ma siamo in attesa fiduciosa, molto fiduciosa, perché siamo in contatto con lui, del professor Enrique Navarro Beltrán, e forse posso già approfittare di questo tempo imprevisto che abbiamo per presentarlo, direi, e poi
lasciare eventualmente anche la parola alla collega Elena Bindi, che si occupa del tema specifico della giustizia costituzionale in Cile anche nell'ambito dell'osservatorio, e nel frattempo sperare anche che ci raggiunga il professor Beltran e quindi possa poi il professor Ferrari introdurre il nostro incontro e possiamo agevolmente partire quindi sui contenuti. Il professor Enrique Navarro Beltrán è il direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico della Università del Cile, professore di diritto costituzionale, è stato direttore del Dipartimento di Studi della Corte Suprema, è stato giudice del Tribunale Costituzionale del Cile, è stato professore invitato in innumerevoli università cilene e straniere, è il direttore dell'Associazione Cilena di Diritto Costituzionale, vicepresidente dell'Istituto Cileno di Diritto Amministrativo, presidente dell'Associazione Cilena del Diritto della Salute, consigliere del Collegio di Avvocati, dell'Ordine degli Avvocati e presidente nel medesimo ordine della Commissione di Studi Costituzionali, consigliere del Centro di Arbitrato e Mediazione, consigliere del Diario Costituzionale, direttore del Master in Diritto Pubblico e della Rivista di Diritto della Università di Finisterre. È autore di 10 libri e coautore di più di 50 libri e autore di più di 100 articoli in riviste internazionali e straniere. E personalmente, tra l'altro, ho avuto la fortuna di conoscerlo proprio nell'epoca in cui era giudice, uno dei giudici più giovani, ormai più di 10 anni fa, del Tribunale Costituzionale cileno, e quindi mi faceva davvero piacere affrontare con lui questo tema chiave del processo costituente cileno. Non so se Elena vuole aggiungere qualcosa in questa fase e poi altrimenti ci rimettiamo ad aspettare. No, grazie, perché aspetterei il professor Navarro per inquadrare l'origine della giustizia costituzionale in Cile, l'evoluzione, la riforma del 2005, quindi non vorrei anticipare in modo meno efficace cose di cui ci parlerà il professor Navarro, e poi dopo magari con le domande sarà occasione di approfondimento del tema trattato. Non so, anche penso il professor Ferrari introduce il nostro relatore, quindi non so se ci mettiamo in attesa. Bene, allora ecco il professor Navarro. Ecco il professor Navarro. Hola, Enrique. No, hola. Discúlpenme, lo que pasa es que estaba con algunos temas domésticos, pero ya estamos bien. Discúlpame porque yo ya te he introducido, Enrique, ya he dicho todo. Tu currículum pequeño, es decir, tú tienes un currículum fantástico, lo largo, pero he utilizado la síntesis y he añadido solamente que había para mí sido un gusto coincidir contigo cuando tú estabas en el Tribunal Constitucional. Esto ha sido lo único que he añadido y además he dicho que este es un tema verdaderamente clave dentro del proceso constituyente chileno y nada más. Así ahora, si te conviene, dejo la palabra al profesor Giuseppe Franco Ferrari, que es catedrático de Derecho Público Comparado y director de la revista de Derecho Público Comparado Europeo Online. ¿Dónde está el observatorio? Giuseppe, prego. Gracias, buenas tardes a todos y todas y todos, mejor dicho, y gracias por estar con ustedes. Es un placer y un honor introducir la persona del profesor Enrique Navarro Beltrán. La revista se ha limitado a dar su disponibilidad a la hospitalidad al observatorio y posiblemente también a los escritos que los ponentes querrán eventualmente publicar, y me da mucho gusto escuchar
esta ponencia, que posiblemente es la más importante, sin nada quitar a las otras de las tres, como se habla del Tribunal Constitucional y supongo también de los derechos, que es un asunto que me gusta mucho estudiar y escuchar. Personalmente nunca estuve en Chile, sí, lo siento mucho, pero tengo mucho cariño para Chile, y como soy un chico de la generación de los años 50, tuve la opción de vivir con uno de los otros chilenos que huyeron a Italia en los años 74-80. Por 6 meses tuve un roommate chileno y tuve manera de perfeccionar mi español que había aprendido en España, y por eso tengo un cariño especial para Chile. Bueno, no quiero aprovechar más de vuestra paciencia y dejo la palabra, no sé a quién directamente, al profesor Navarro Beltrán o No, gracias, Giuseppe. Muchas gracias, porque hemos pensado de utilizar esta metodología de preguntas un poco y respuestas. Así vamos, si Enrique está de acuerdo, vamos a utilizar un poco esta metodología, porque nosotros hemos un poco empezado a trabajar sobre el proceso constituyente chileno aquí en la revista, en el observatorio, y nos dimos cuenta de que verdaderamente este es un punto sobre el que no hay acuerdo del Tribunal Constitucional, y a veces hay también unas suertes, si puede utilizar una palabra en inglés porque ahora no me sale en español, de misunderstanding, si podemos decirlo, sobre lo que es un Tribunal Constitucional, cuál es su tarea. Por esto verdaderamente tenemos muchas preguntas, y también estudiantes de doctorado, ya como está aquí, que está estudiando este tema, y van a preguntar varias cosas. Pero a mí me gustaba empezar aprovechando un poco, Enrique, del hecho de que tú eres verdaderamente un experto muy importante, quizá lo más, no quiero decir demasiadas cosas porque el derecho constitucional en Chile es muy bueno en general, es una escuela muy fuerte, muy buena, así seguro que hay más, pero pienso que tú, por tu trayectoria, tus publicaciones, eres verdaderamente uno de los más expertos sobre este tema. Así quería aprovechar un poco para preguntarte, antes de llegar a la actualidad, de quizá al futuro, también sobre el origen, la historia. Ahora existe un Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad mixto en Chile, pero es una institución que tiene raíces profundas. ¿Puedes decirnos algo sobre esta trayectoria histórica? Perfecto. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Para mí también es un honor poder estar participando en este seminario. Agradezco la invitación de Tania Groppi, con quien efectivamente nos conocemos, digamos que hace algunos años solamente, cuando, entre otras visitas, estuvimos, ¿no es cierto?, departiendo con el profesor Gabriel Saber-Belsky en el Tribunal Constitucional. Tuve la suerte de estar también entre el 2006 y el 2012 en el Tribunal Constitucional, y también agradezco a Giuseppe Ferrari, y por supuesto que le enviaremos una exposición breve sobre estos planteamientos. Y el punto que señala efectivamente Tania es bien relevante, porque la historia constitucional chilena es bastante extensa en lo que es control de constitucionalidad de las leyes. ¿En qué sentido? En el siglo XIX, obviamente, a pesar de que la Corte Suprema norteamericana ya tenía, ¿no es cierto?, en 1803 su clásico sentencia del caso Marbury versus Madison, en el cual ratifica el control de constitucionalidad de las leyes de la Corte Suprema, eso influyó sustancialmente en países como México, Brasil y Argentina. En el caso chileno, las Cortes
no tenían control de constitucionalidad de las leyes y, por tanto, existía un mecanismo de control político. De modo que la Constitución vigente en el siglo XIX, de 1833, señalaba que le correspondía al propio Congreso Nacional adecuar las leyes a la Constitución. Sin embargo, les hago presente que en estudios que hemos realizado se aprecian sentencias dictadas por la Corte Suprema, en ese momento obviamente el Tribunal Superior, en el cual señalaba que los jueces debían preferir la Constitución por sobre las leyes. Esto es, que el juez podía aplicar directamente la Constitución, tanto en materias de forma como de fondo, o sea, en lo referente a leyes que no hubieran sido aprobadas en la forma que establecía la Constitución, como a su vez por un contenido distinto. Les hago también presente un hecho muy relevante en la historia chilena. En 1891 vivimos una guerra civil. Se enfrentaron dos posiciones, el presidente de la República, Balmaceda, y el Congreso Nacional. ¿Cuál fue el punto de debate? La circunstancia que el Congreso Nacional no aprobó la ley de presupuesto. Y al no aprobar la ley de presupuesto, el presidente Balmaceda dio por continuada la ley anterior. Esto significó un enfrentamiento, el ejército mayoritariamente apoyó al presidente, la marina al Congreso, y tuvimos una fratricida guerra civil que significó una muerte aproximada de 10.000 personas. Es un hecho bien triste de nuestra historia. Pero ¿por qué lo llamo como atención? Porque el presidente Balmaceda en ese momento, disuelto el Congreso, hace presente en un famoso discurso en abril de 1891, en que debía crearse un tribunal compuesto por 9 miembros, 3 que designara el presidente, 3 el Congreso y 3 la Corte Suprema, para resolver precisamente los conflictos entre el presidente y el Congreso. Por tanto, 30 años antes, podríamos decir, de Kelsen, el presidente Balmaceda, que era obviamente abogado, tenía su preocupación de que no existía un tribunal que resolvía los conflictos entre los distintos poderes, entre el presidente y el Congreso. Vivimos después un régimen semiparlamentario o de asamblea, más bien como se denomina en doctrina, porque no tenía características propias de un parlamentarismo. Y en la Constitución de 1925, el presidente Alessandri establece por primera vez, Alessandri, que además visitó Italia, Alessandri ustedes saben que es un apellido italiano, digamos, era un gran jurista chileno, visitó Italia, Francia, Europa, y trajo como idea el que la Corte Suprema, en un caso concreto específico, declarara inaplicable una ley siempre y cuando eso afectara a un juicio concreto. Esto es, existiendo un procedimiento, un asunto civil, penal, de comercio, laboral, cualquiera que este sea, y el juez eventualmente se veía en la disyuntiva de aplicar una ley, bueno, las partes podían ir a la Corte Suprema para que la Corte Suprema, en ese caso concreto, declarara inaplicable la ley. Eso ocurrió en muy contadas ocasiones, pero fue una facultad que la Corte Suprema ejerció. Hubo una crítica en general que la Corte era muy formalista, que no analizaba con especial dedicación estos temas, y hay autores que así lo han planteado. Pero lo evidente es que ya en los años 60, en la década de los 60, profesores precisamente de la Universidad de Chile, de mi universidad, la universidad más antigua en Chile, se congregan en la idea de que debía en Chile existir además un tribunal constitucional. Entonces, tomando el modelo especialmente del Consejo Constitucional francés, el de la Corte Constitucional Italiana de 1947 y el de la Corte alemán, la Corte Constitucional Alemana, ¿no es cierto?, establece la idea de un tribunal constitucional. Y eso se ve aprobado en 1970. En 1970, terminando la administración del presidente Frey y asumiendo el presidente Allende, en 1970 se crea en Chile por primera vez un tribunal constitucional. Entonces, la Corte Suprema, por una parte,
mantiene la inaplicabilidad para un caso concreto y a su vez, durante la tramitación de las leyes, en un control preventivo, puede tanto el presidente de la República como un tercio de los miembros del Congreso requerir al Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional lo constituían 5 miembros, 3 ministros de la Corte Suprema y 2 que designaba el presidente con acuerdo del Congreso Nacional. Esto significó un tribunal que conoció 17 materias en el ámbito de la ley de presupuesto, en el ámbito de las ideas matrices de una ley, y producido el golpe de Estado, iniciándose en Chile la dictadura el 11 de septiembre de 1963, se disuelve este Tribunal Constitucional, porque obviamente no había Congreso. La Constitución de 1980 restablece el Tribunal Constitucional en términos similares a lo que vivía en 1970. O sea, se mantiene la Corte Suprema como un tribunal de inaplicabilidad de la ley para un caso concreto y además, paralelamente, el Tribunal Constitucional tiene el control preventivo. Control preventivo de las leyes, vale decir, si durante la tramitación de una ley el presidente o el Congreso Nacional cuestionan la constitucionalidad de las leyes, puede presentarse requerimiento al Tribunal Constitucional y además esto agregó la Constitución de 1980, el control de las llamadas leyes orgánicas constitucionales, que es una institución propia del modelo español y francés. Tanto la Constitución de 1958 de De Gaulle como la Constitución española de 1978, en su texto primitivo, permitían que ciertas materias fueran aprobadas por un quórum superior y preventiva y obligatoriamente revisadas por el Tribunal Constitucional. Es cierto que en España eso se modificó avanzado los años 80. En Chile, entonces, se estableció en la Constitución del 80 que más o menos 20 leyes eran orgánicas constitucionales, 20 materias referidas a órganos básicamente y a ciertos derechos fundamentales. Esas leyes debían ser aprobadas por los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, pero además ser revisada preventivamente por el Tribunal Constitucional. Les hago presente que en los años 87 y 86 hubo sendas sentencias del Tribunal Constitucional en las que obligó a la Junta Militar a que el primer plebiscito de 1988, probablemente ustedes no están, digamos, muy cercanos al proceso chileno, pero el año 88, terminando, se vota, ¿no es cierto?, una decisión si los ciudadanos querían o no continuar con Augusto Pinochet o querían elecciones libres. La gente mayoritariamente, ¿no es cierto?, votó por elecciones libres. Bueno, lo que exigió el Tribunal Constitucional que para ese plebiscito existieran órganos electorales, tribunales electorales y órganos fiscalizadores electorales. La Constitución decía incluso en la primera elección, estaba pensando en la elección presidencial o parlamentaria. Sin embargo, el tribunal, para dar precisamente preeminencia a la idea del régimen democrático básico, en cuyos elementos debe existir siempre mecanismos de control por parte, ¿no es cierto?, y de revisión de órganos electorales, exigió entonces que ese plebiscito del año 88 fuera custodiado, por así decirlo, por órganos electorales y por los tribunales electorales. Entonces, a partir de 1990, en Chile, se restablece el régimen democrático. Se comienza, ¿no es cierto?, a tener un presidente con un periodo de 4 años y un Congreso bicameral. Ese texto va a mantener, ¿no es cierto?, el propósito de un control dual, o sea, la Corte Suprema, ¿no es cierto?, conociendo la inaplicabilidad de las leyes, y el Tribunal Constitucional, conociendo de las leyes orgánicas y conociendo también de los requerimientos de los parlamentarios. Hubo casos en los cuales, pero muy pocos, pero sí los hubo, en el cual el Tribunal Constitucional estimó que determinados proyectos de ley requerían la reforma constitucional para que tuvieran validez. Por ejemplo, que es un tema que muy bien conocen ustedes, cuando se establece la Corte Penal Internacional, porque generó mucha jurisprudencia también en los tribunales europeos, el Tribunal Constitucional señaló que para que ese tribunal pudiera establecerse en el régimen jurídico, tenía que expresamente modificarse la Constitución, autorizando al Estado para suscribir ese tratado, dado que la Corte Penal Internacional era un tribunal especial que obviamente
no estaba sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema, era un tribunal supranacional. Y así se hizo, efectivamente. Hoy día la Constitución contempla en el régimen vigente la posibilidad y la autorización al Estado a suscribir ese tratado. Hubo otros casos en los cuales se desecharon una serie de presentaciones en las cuales se cuestionaban derechos fundamentales o la organización del poder. Finalmente, para cerrar esta historia muy breve, ¿no es cierto?, de 200 años, el año 2005 se aprueba una gran reforma constitucional en Chile. El presidente Ricardo Lagos, con acuerdo al Congreso Nacional de ambas cámaras, sella este acuerdo solemne. Y ese acuerdo solemne, que de alguna manera significa el término, según algunos, de la transición política chilena, le otorga al Tribunal Constitucional, o le transfiere, por así decirlo, al Tribunal Constitucional la acción de inaplicabilidad que antes conocía la Corte Suprema. Esto es, a partir del año 2005, los últimos 15 años, el Tribunal Constitucional es un tribunal que conoce tanto el control preventivo como del control a posteriori. En el control preventivo de las leyes orgánicas, unas 20 materias, y de los requerimientos que pueda formular el presidente o el Congreso durante la tramitación de las leyes. Y a su vez, en materia de inaplicabilidad, una ley vigente puede ser cuestionada por el propio juez de la causa. Eso es una innovación. Se tomó también en consideración los llamados incidentes judiciales, que muy bien conocen ustedes, y de hecho Italia nos sirvió como ejemplo junto con otros países europeos, y por supuesto el de las leyes orgánicas. Pero además, la ley vigente, como decía, puede requerir el juez o la parte del respectivo proceso. Entonces, hoy día, el Tribunal Constitucional, si observamos lo obrado los últimos 15 años, a partir del 2005 en adelante, a la fecha, el Tribunal Constitucional, la materia más relevante que hoy día conoce, es precisamente la acción de inaplicabilidad. Para que ustedes se hagan una idea, aproximadamente ingresan anualmente al Tribunal Constitucional más de 2.500 acciones de inaplicabilidad, solo de inaplicabilidad, presentados por jueces en un 10% y en un 90% por las partes del respectivo proceso. Obviamente el Tribunal Constitucional ve si eso es admisible y después pues, se pronunciará si la acoge o si la rechaza. En cambio, los aspectos de leyes orgánicas son cada vez menores, son muy pocas materias, como les decía, una veintena de casos normalmente al año, y los requerimientos de parlamentarios han generado debate en el último tiempo, y menciono simplemente algunos. Por ejemplo, la ley de aborto, el año 2017, motivó una presentación de una acción por parte de un cuarto de diputados y senadores que cuestionaban la ley en ese momento en Chile, no autorizaba el aborto. Sin embargo, se aprobó por el Congreso una ley que autorizaba el aborto en 3 casos. Aborto terapéutico, si está en peligro la vida de la madre, el aborto en caso de inviabilidad del feto y, por último, el aborto en caso de violación. El Tribunal Constitucional señaló que esas 3 causales no eran contrarias a la Constitución. O sea, tanto el aborto terapéutico, el aborto de inviable, como el aborto en el caso de violación, no era inconstitucional. Lo único que observó el tribunal es que se permitió en ese momento la llamada objeción de conciencia. Y el tribunal señaló que la objeción de conciencia era aplicable no solamente a las personas naturales, sino que también podía existir lo que se denomina la objeción de conciencia institucional, o sea, una persona jurídica lo planteaba. Eso generó algún debate y algunas críticas hasta el día de hoy, pero reitero, en lo esencial, el tribunal declaró que las 3 causales se ajustan a la Constitución. Y después, en el último tiempo, en los últimos años, ha habido impugnaciones muy ocasionalmente en relación
a una norma laboral que señalaba que la negociación colectiva tenía que solo radicarse en el sindicato. El tribunal dijo que podía hacerlo el sindicato o los trabajadores independientemente no organizados. Del mismo modo, hubo un requerimiento en relación al sistema de gratuidad de la enseñanza superior universitaria y ciertas restricciones que el tribunal estimó que tenían que enfatizarse en los alumnos vulnerables o pobres, sin diferenciar a las instituciones de educación superior. Y por último, también hubo requerimientos respecto de situaciones vinculadas en el último tiempo especialmente a un asunto que es tal vez muy técnico, pero quiero explicarlo muy sucintamente. Nos encontramos en situaciones de pandemia, como sabemos, por un año. Han habido beneficios que el Estado económico ha otorgado a las personas. En el régimen previsional chileno existe el sistema de capitalización, o sea, cada trabajador forma un propio fondo previsional y cumplida su edad de jubilación puede ir retirando paulatinamente ese dinero, pero que tiene una finalidad específica, a través de una reforma, pero esa materia es iniciativa exclusiva del presidente de la República. El Congreso aprobó por quórum mayoritario la posibilidad, a través de una norma transitoria de la Constitución, que los trabajadores podían retirar un 10% de ese fondo. El Tribunal Constitucional señaló que esta materia, de acuerdo a la norma permanente, era de iniciativa exclusiva del presidente y que entonces, de alguna manera, se estaba eludiendo las exigencias de quórum y la iniciativa exclusiva que señala la Constitución. Obviamente, el debate aquí también surge vinculado a la circunstancia de si es posible que una norma constitucional sea inconstitucional. Esto es, que un texto de la propia Constitución la contravenga. El tribunal dijo que básicamente era una contravención formal, o sea, que se trataba de una iniciativa exclusiva del presidente de la República y que ello debía efectuarse a través de una ley y no de una norma constitucional. Eso generó obviamente debate y crítica por parte de algunos autores, pero eso sería, en términos generales, la evolución, muy someramente, ¿no es cierto?, nuestra. En 1925 se establece por primera vez una acción de inaplicabilidad entregada a la Corte Suprema. En 1970 se crea el Tribunal Constitucional para resolver los conflictos de poderes entre los órganos, tomando el modelo italiano, alemán, francés. Luego, el año 80, se le entrega las denominadas leyes orgánicas constitucionales en control preventivo, y a partir de la reforma del 2005, el Tribunal Constitucional será el único, entonces, encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes, tanto preventivamente como de manera a posteriori, a través de la acción de inaplicabilidad que antes tenía la Corte Suprema, y que, reitero, hoy día constituye la acción de inaplicabilidad más del 98% de las materias que le corresponden al Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Enrique. Es muy claro toda esta historia, todos los pasajes, las reformas que hubo y también la fase más reciente. Elena. Muchas gracias, Tania. Yo también deseo felicitar al profesor Navarro por las reflexiones que hemos escuchado sobre el origen de la justicia constitucional en Chile, en particular sobre la capacidad actual del tribunal para ser un medio de transmisión de los valores de la defensa de la democracia. Por eso mi pregunta es, ¿cuándo el Tribunal Constitucional, después de la reforma de 2005, tiene que evaluar las elecciones discrecionales del legislador? ¿Cuáles son los límites del tribunal ante las elecciones discrecionales del legislador? Ha hablado del aborto, de la objeción de conciencia, y cómo el Tribunal Constitucional utiliza el test de proporcionalidad en dichas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Efectivamente, este es uno de los temas que se debate.
mayoritariamente existe por parte de profesores de Derecho Constitucional, una percepción de que obviamente debe existir una jurisdicción constitucional. El punto claro, como bien plantea Elena, es cuál es el límite, ¿no es cierto?, del control de constitucionalidad y hasta dónde el legislador tiene libertad para adoptar determinadas medidas. En general, el Tribunal Constitucional incluso habla de la deferencia al legislador, o sea, la circunstancia, ¿no es cierto?, de que en principio las normas aprobadas por el Congreso son constitucionales, salvo que se acredite lo contrario, obviamente, en un proceso. Entonces, ello, sin embargo, ha generado un debate. Por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba, de la objeción de conciencia. Algunos consideran que el tribunal se habría excedido, porque en realidad ahí más bien habría una inconstitucionalidad por omisión, por así decirlo, por no incluir la objeción de conciencia. Aunque reitero, las tres causales fueron consideradas ajustadas a la Constitución. Otros también han criticado a veces la circunstancia de que concluido el proceso legislativo se requiera al Tribunal Constitucional, transformando este en una suerte de tercera cámara, como se le ha denominado por algunos autores críticos, denominación que sabemos es muy antigua en el derecho comparado. El tribunal siempre ha señalado que él no constituye una cámara, sino que a él no le corresponde constatar, ¿no es cierto?, que una norma legal se ajuste a la Constitución. Y esa infracción debe ser evidente, manifiesta. Por ejemplo, si establece una diferencia arbitraria, y ahí efectivamente, Elena, el test de la proporcionalidad se ha ocupado muchísimo por parte de la jurisdicción constitucional, siguiendo especialmente a la doctrina alemana. Del mismo modo, se establece la circunstancia de que pudieran afectarse las garantías de un justo y racional proceso. Muchas veces se han establecido determinados procesos que no contemplan la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia, y eso obviamente afecta severamente el derecho a un justo y racional proceso, siguiendo también la doctrina europea y americana sobre este punto. A su vez, si en algunos casos nos encontramos frente a temas de competencias, por ejemplo, si es una ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República y no del Congreso Nacional, les hago presente efectivamente que nosotros tenemos una constitución excesivamente presidencialista, efectivamente. Tanto así, pero esto es una tradición chilena. Como yo les dije, Chile vivió una guerra civil que enfrentó al presidente con el Congreso. Después de eso tuvimos entre 1891 y 1925, o sea, por casi 35 años, un régimen pseudo parlamentario. Y hubo muchas críticas a ese régimen pseudo parlamentario porque se cuestionaba por algunos que los parlamentarios no se habían preocupado de la llamada cuestión social, o sea, de las leyes laborales de los trabajadores, las mejoras que en ese momento, como sabemos, surgen a partir del siglo XX. Y entonces, cuando se establece la Constitución de 1925, el presidente Alessandri cambia el sistema y vuelve a un presidencialismo muy fuerte, con iniciativa exclusiva del presidente. Esto es tan evidente que incluso el propio Hans Kelsen, en un artículo publicado en 1926 en una revista americana, hace presente que, revisado el texto chileno y la Constitución norteamericana que establece un presidencialismo, el presidente chileno tiene más atribuciones que el presidente de Estados Unidos. Esto no es nuevo porque ya en el siglo XIX, un autor brasilero, comparando el régimen chileno con el brasilero, que era una monarquía, decía que el presidente chileno era un verdadero monarca sin corona, o sea, tenía más atribuciones que el propio rey de Brasil, que venía de Portugal. O sea, aquí hay una tradición parlamentaria muy fuerte, y esa iniciativa exclusiva se aumenta en 1943, en 1970 y luego el 80. Todos los presidentes, particularmente cuando iban terminando su mandato, se quejaban de que el Congreso Nacional no colaboraba
en materia financiera, en materia presupuestaria, y que a través de leyes desfinanciadas, o sea que no tenían financiamiento, se creaban incluso una serie de beneficios para alguna zona o algún sector, o de alguna manera se creaban impuestos. Entonces, eso es muy fuerte en nuestra historia. Por tanto, la iniciativa exclusiva, la circunstancia de que no se afecte el equilibrio entre lo que es materia del presidente y materia del Congreso, o que una ley que tenía un propósito preciso durante su tramitación se transforma en otra materia, todos esos elementos son considerados. Pero efectivamente, como lo plantea Elena Bindi, algunos consideran que el Tribunal Constitucional en general debería ser más deferente con el Congreso Nacional y muy excepcionalmente declarar las inconstitucionalidades. Ahora, en general, yo les hago presente que no son muchas las oportunidades en que el Tribunal Constitucional declara inconstitucionalidades por requerimientos, que también son pocos. Lo que pasa es que son casos muy connotados, como veíamos este caso del aborto, la objeción de conciencia, temas laborales o temas referidos a la educación. El último que yo les mencionaba es obviamente más complejo, porque algunos consideran que una reforma constitucional nunca puede ser inconstitucional, y otros, sin embargo, la propia Constitución lo autoriza, permite que el tribunal revise la constitucionalidad de una reforma constitucional. Esto, que yo sé que ha sido también muy estudiada por profesoras, no sé, italianas, en América ha generado debates. Les pongo el siguiente ejemplo. La reforma del año 2010 en Colombia, que prohibió la segunda reelección del presidente Uribe, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por estimar que se afectaba al régimen democrático. Esa misma materia, fíjense ustedes, que sin embargo en Bolivia, años después, el presidente Morales pedía una tercera reelección. La Corte Constitucional Boliviana dijo que se podía realizar porque había un derecho incluso establecido en los tratados internacionales, que es el derecho a optar a cargos públicos, que no podía tener límite. Entonces, obviamente son materias complejas. En general, incluso esto ha motivado que un grupo de profesores que nos reunimos hace más de un año, antes de la pandemia, claramente, propusimos, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional conociera de estos requerimientos de manera muy excepcional, una vez que esté terminada la ley, para no intervenir en el proceso legislativo y con un trámite más lento, como ocurre en el sistema alemán y en el sistema español. Porque le hago presente que en el caso específico de requerimientos del presidente del Parlamento, el tribunal tiene incluso un plazo de 10 días, 20 días máximo para dictar la sentencia. Y eso, en un caso importante, es muy poco, obviamente, para adoptar una determinada decisión. Yo siempre recuerdo las palabras de nuestro querido profesor Zagrebelsky, cuando nos contaba que él siempre trataba de buscar acuerdos unánimes o lo más mayoritariamente posible. Y si no había acuerdo, esperaba un tiempo después para tratar de consensuar. Entonces, precisamente, un breve tiempo impide completamente lo anterior. Creo que ese es un punto que sin duda va a generar controversia, de fijar con más precisión el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes y también fijar cuál es el efecto de esa decisión, teniendo en consideración que en principio siempre el Congreso Nacional tiene libertad para aprobar determinadas leyes, a menos que sean contrarias a la Constitución de manera evidente. Muchas gracias, Enrique. Como la profesora Bindi, Elena, que tú encuentras hoy por la primera vez, ha trabajado mucho en test de proporcionalidad, de justicia constitucional. Seguro que tendremos más oportunidades. Tania, aprovecho de comentarte, siguiendo lo que planteale, que en una oportunidad nos visitó 2 ministros de la Corte Constitucional alemana y hablamos precisamente del test de proporcionalidad y las teorías de Alexis y otros. Para nuestra sorpresa, los 2 jueces eran muy críticos al test de proporcionalidad,
Y nosotros le señalamos que lo invocábamos mucho. Entonces nos dijeron, esto hay que verlo con mucha cautela, porque a veces la proporcionalidad hace que el juez falle lo que él piensa en su fuero interno. Sí. No sé, Giacomo, tú tenías una pregunta. ¿En qué idioma? En español. También tengo 3 preguntas, entonces espero no aburrir demasiado a los participantes. La primera es, ¿cuáles son las principales propuestas de reforma en materia de justicia constitucional? Después, la tónica general de varios tribunales constitucionales nuevos, especialmente en Sudamérica, es concentrar funciones diferentes en el propio tribunal. ¿Cree usted que esto favorece la democracia constitucional o, sin embargo, politiza el tribunal? Varias partes constituyentes proponen la abolición del Tribunal Constitucional. ¿Cuál cree usted que es la razón principal para esta animadversión hacia el sistema de justicia constitucional? ¿Cree que es posible tener una democracia constitucional sin un tribunal constitucional específico? Muchas gracias. Muchas gracias, Giacomo, y lo felicito por su castellano, es mejor que el nuestro. La verdad es que, vinculado la primera pregunta y la tercera en parte, ¿cuáles las críticas al Tribunal Constitucional? Podríamos decir que son de 2 maneras. La primera es la integración. No es grato para uno hablar cuando ha sido miembro del Tribunal Constitucional, porque obviamente uno participó en un proceso. En mi caso, la Corte Suprema me designó previo concurso público, pero el Tribunal Constitucional está constituido por 10 jueces, 3 que designa el presidente libremente, y eso ha originado críticas porque algunos consideran que es una facultad excesiva otorgada al presidente sin contrapeso, digamos, ninguno. 4 que designa el Congreso, 2 el Senado, 2 la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado, y 3 la Corte Suprema, previo concurso público. Entonces, la crítica que algunos formulan es que los órganos más clásicamente políticos, presidente y Congreso, no han realizado un procedimiento previo de análisis de antecedentes, concursos públicos, etcétera, o selecciones previas, como lo ocurre, por ejemplo, en países europeos, en donde hay una pequeña lista que van preparando distintas instituciones. Porque la Constitución solo exige 15 años de ejercicio de la profesión, haberse destacado en el ejercicio de la profesión o haber tenido un cargo público o docente. Es un concepto muy amplio. Entonces, la crítica que uno observa en los últimos años es que por distintos profesores y académicos se considera conveniente, por ejemplo, que el presidente concurra con acuerdo del Congreso Nacional previo concurso público, o incluso algunos señalan la necesidad de que primero sea la Corte Suprema la que vaya seleccionando nóminas y después eso sea aprobado por el presidente con acuerdo del Congreso. Ese es un primer aspecto que es criticado por algunos, porque obviamente la clave está en designar personas que sean independientes de los gobiernos de turno y que además cumplan con lo que se denomina la doctrina del deber de ingratitud, ¿no es cierto? Independizarse de quien lo ha nombrado. Y eso es muy importante. Y la segunda crítica que se formula es a la competencia y al control preventivo, básicamente. O sea, la circunstancia de que hayan leyes orgánicas, que como comentaba, fue tomado del sistema español y francés, que después ha sido modificado. Muchos estiman que es necesario eliminar ese tipo de leyes en Chile. O sea, que ya no exista 20 materias, 20 tipos de leyes que necesariamente sean revisadas preventivamente por el Tribunal Constitucional y aprobadas por un quórum mayor. Se considera que toda la legislación debiera en general aprobarse por las reglas generales, sin este tipo de normas de quórum. También algunos han debatido la circunstancia de que pueda
el control preventivo, ¿no es cierto?, facultativo, o sea, que el Congreso pueda requerir al tribunal durante la tramitación de una ley. Y ahí, en general, lo que uno observa es que las propuestas apuntan a que se requieran un plazo, digamos, una vez cerrado el debate y aprobada la norma, y con un tiempo, ¿no es cierto?, para que pueda discutirse con tranquilidad, alejado del proceso legislativo, que pueda discutirse, y con, obviamente, efectos a futuro en la tramitación o en las modificaciones que pudiera adoptarse respecto del texto, como ocurre en el sistema español y en el sistema alemán. Ahora, en Chile, referente, ¿no es cierto?, al modelo, ¿no es cierto?, constitucional y eventualmente a las críticas. En general, yo diría que, salvo algunos, pero muy excepcionales, pero la gran mayoría es partidaria de tribunales constitucionales, pero reitero, con modificación en su integración y en su competencia. Muy excepcionalmente, hay autores que consideran que podría no existir tribunal constitucional y que esta competencia la tenga la Corte Suprema, o sea, siguiendo el modelo norteamericano. Pero, reitero, la mayoría está más bien por perfeccionar al Tribunal Constitucional, modificando su integración, evitando, por tanto, que el presidente o el Congreso pudieran designar libremente o por acuerdo, digamos, no previo concurso público. Y, en segundo lugar, revisar lo que es el control preventivo. Ahora, en relación al control de constitucionalidad y el régimen democrático, obviamente, este es un tema de antigua discusión, ¿no es cierto?, desde esas famosas querellas entre Kelsen, ¿no es cierto?, y Schmidt en relación a quién debía ser el guardián del texto constitucional. Pero la verdad es que estamos celebrando ahora precisamente más de un siglo, más de 100 años desde que la Corte austríaca y Checoslovaquia, ¿no es cierto?, crean este tipo de instituciones. Y si uno observa lo que ha pasado también en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial y después de los años 80, el 89, con la caída del muro de Berlín, mayoritariamente hay una tendencia a crear tribunales constitucionales que revisen la constitucionalidad de las leyes. Ahora, en el caso americano, hay distintos modelos, porque hay tribunales constitucionales en países como, por ejemplo, Colombia, Perú, similar al chileno, con más atribuciones, Bolivia, ¿no es cierto?, por mencionar algunos, o Ecuador. En otros casos, la Corte Suprema, a través de salas constitucionales, conoce de estas materias. Pero les hago presente, y esa es una diferencia importante en el caso chileno y los de Perú y Colombia, y que también se vinculan con los europeos, que el Tribunal Constitucional chileno no conoce de amparos, o sea, una sentencia de la Corte Suprema no puede ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional, como sí ocurre en Perú, en Colombia o en el modelo español, ¿no es cierto?, clásico. No hay amparos contra sentencias. Esa materia es de competencia de la Corte Suprema. La Corte Suprema resuelve con su sentencia de casación y ese tema no se discute más. En el caso nuestro, solo, por tanto, conoce el control de constitucionalidad de las leyes, nada más. Y también puede revisar ciertas normas que dictan los tribunales superiores que se denominan autos acordados, que son resoluciones para regular determinadas materias, que también está muy acotada. Entonces, si existe control constitucional, si los actos de la administración pueden ser revisados por los tribunales de justicia, si los actos judiciales, en definitiva, pueden ser siempre revisados por la Corte Suprema. Bueno, las leyes, en nuestra tradición, desde el 25 en adelante, 1970 después, tiene un tribunal constitucional, en general, centrado en la constitucionalidad de las leyes. La Corte Suprema incluso ha manifestado, a través de sus presidentes en distintos seminarios y coloquios, que ella es partidaria de mantener la acción de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional. O sea, que esa acción que conoce el Tribunal Constitucional para declarar inaplicable en un caso concreto una ley y, por tanto, el efecto, ¿no es cierto?, sea inhibitorio, no puedo considerar esa ley para aplicarla en esa gestión judicial, en general se mantenga. Hay una mayoría también de autores que consideran que es conveniente que se mantenga esa acción. Por lo mismo,
En definitiva, las críticas más bien aparecen dirigidas a la composición del Tribunal Constitucional, a las designaciones que hacen los órganos políticos, el Ejecutivo y el Congreso, y en segundo lugar, a el control preventivo de constitucionalidad, ya sea eliminándolo o acotándolo de manera muy precisa. Hay distintos autores, pero efectivamente la gran mayoría es partidario de mantener los tribunales constitucionales. Yo recuerdo un autor peruano que escribió hace muy pocos años, revisando las jurisdicciones en Iberoamérica, especialmente, ¿no es cierto?, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, hizo referencia a que la jurisdicción constitucional chilena en general era la más sobria, decía, más sobria, o sea, cumplía adecuadamente su función y no era objeto de mayor crítica. Eso en general es así, reitero, salvo en los últimos años, en donde ha habido críticas por su integración y por el control previo de constitucionalidad, que es muy probable que eso sea un objeto de reforma en el nuevo texto constitucional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Enrique. Si yo puedo añadir una cosa soltanto muy pequeña, después hay una pregunta por Chiara, que es otra estudiante de doctorado que está aquí, nos acompaña. No, es esto. Yo, y no sé si tú estás de acuerdo, he tenido un poco la impresión que como dentro de la Constitución chilena actual no hay derechos sociales, esto implica que no se toma en serio el papel que los tribunales constitucionales tienen que jugar frente a las omisiones legislativas en constituciones transformadoras, donde se encuentran garantizados derechos económicos y sociales, pero muchas veces el legislador no cumple con estas obligaciones constitucionales. Y allí la intervención de los tribunales constitucionales verdaderamente como legisladores provisorios, así normalmente les llamamos, es necesario para que la Constitución actúe como norma jurídica. Así yo pienso, esa es un poco la idea que tengo, que depende mucho esta impresión del Tribunal Constitucional como un riesgo, si queremos decirlo, para la democracia constitucional y no como un verdadero instrumento para la normatividad de la Constitución. Me parece que surge mucho, está relacionado con lo que está dentro de la parte dogmática de la Constitución. No sé si, es decir, Sí, este miedo por el tribunal que actúe frente a las omisiones, pero no es que algo que hay que tener miedo, es necesario. Exactamente, Tania. Bueno, el tribunal, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, ha sido muchas veces criticada porque se le califica como activista, digamos, en materia precisamente social. Algo menor en el caso de Perú. En el caso nuestro, en realidad las omisiones legislativas no están reguladas en la Constitución. Por tanto, ocurre efectivamente, como muy bien dice Tania, que el legislador no cumple con su deber de dictar determinadas normativas y poner en movimiento la ley. En esos casos, a diferencia de lo que ocurre con tribunales europeos, incluso se le puede fijar un plazo para que cumpla con su obligación, en Chile no ocurre de esa manera. Yo debo señalar que en varias oportunidades nos correspondió revisar normas y nosotros exhortábamos en tendencia, ¿no es cierto?, que se habla de las sentencias manipulativas que hablaba, ¿no es cierto?, la doctrina italiana. Exhortábamos a los legisladores para regular una materia, pero nunca lo hacen normalmente. Pasan 10, 15 años y sigue produciéndose el mismo vacío. Entonces, efectivamente en la Constitución hay que diferenciar algunos temas, porque las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas en Chile conocen de lo que se llama recurso de protección, que son los amparos en Iberoamérica. O sea, cualquier persona que sufra amenaza, privación o perturbación en sus derechos fundamentales de cualquiera de estos derechos puede recurrir a la Corte de Apelaciones y después a la Corte Suprema
para que ésta restablezca el imperio del derecho. Eso no le corresponde al Tribunal Constitucional. Solo el Tribunal Constitucional va a revisar si es una ley, en el caso preventivo o a posteriori, nada más. Y ocurre que la Corte Suprema, por el mandato constitucional, los derechos sociales, educación y salud, por ejemplo, no tienen recurso de protección. O sea, si una persona es afectado en su salud o en su educación, no puede recurrir de protección a las Cortes. ¿Qué han hecho los tribunales? Le han dado protección por la vía indirecta, o sea, recurriendo a la igualdad ante la ley o a la propia vida, en su caso, en el caso de la salud, o al derecho de propiedad. Ahora, en los casos de leyes, efectivamente, el Tribunal Constitucional, si la ley está vigente, lo único que puede decir es si esa norma se ajusta o no a la Constitución, pero no tiene facultades, lamentablemente, y ese es un vacío que no cabe duda que habría que fortalecer. No tiene atribuciones para ordenar al Congreso o al presidente para que legisle en un determinado plazo, por ejemplo, y establezca tales o cuales principios. Y entonces, incluso, muchas veces se produce el efecto contrario. Por ejemplo, el año 2010, el Tribunal Constitucional señaló que en materia de salud había una ley que establecía, ¿no es cierto?, que los ciudadanos tienen un sistema de un verdadero seguro de salud, ¿no es cierto? En ese seguro de salud se puede establecer una tabla de factores fundado en la edad o el sexo de la persona. Bueno, el Tribunal Constitucional dijo que esa diferencia de edad o sexo era contraria a la igualdad ante la ley y también a la protección de la salud, y por tanto lo declaró inconstitucional. El problema es que el legislador ha transcurrido 11 años, no ha regulado todavía esta materia. Entonces, la decisión del Tribunal Constitucional no ha tenido la implementación que tiene que dar el legislador. Entonces, muchas veces la crítica que se le formula al Tribunal Constitucional se ve corroborado por la circunstancia de que en realidad el propio Congreso Nacional no cumple con su obligación de legislar en una determinada materia. Por eso que autores clásicos, ¿no es cierto?, como García Enterría en España, hacían presente que una constitución que no tenga un modelo de control constitucional es una constitución herida del alma, o sea, una constitución que no se aplica en definitiva y que simplemente contendría palabras que después tienen que ser desarrolladas por el legislador. Ese es un gran tema en donde uno observa que hay consenso hoy día que la Constitución se aplique directamente por los tribunales, se aplique por los órganos y que no quede entregada a una ley o a un reglamento que perfectamente puede no ser dictado por el presidente o el Congreso. Muchas gracias, Enrique. Verdaderamente sí, será un tema muy complicado para la Convención Constituyente. Ahora no te queremos aprovechar demasiado de tu tiempo, pero ya estamos para terminar. Pero Chiara tenía una pregunta relacionada a algo que tú dijiste, que no es verdaderamente sobre justicia constitucional, me parece, pero es algo que ella está trabajando y así está correlacionado, pero Chiara. Sí, muchísimas gracias al profesor Navarro por su ponencia muy, muy interesante. Y disculpe si mi pregunta no es sobre el Tribunal Constitucional en Chile, pero aprovecho de esta ocasión. Es evidente que el presidencialismo es muy fuerte en la tradición chilena. ¿Cree que la nueva Constitución tiene que prever un sistema que hace una mayor participación del Congreso? Y, por supuesto, ¿cree que es posible que se avance hacia un semipresidencialismo? Porque me parece que esta es la línea que todos los profesores y la academia está siguiendo. ¿Cree que se puede hacer así? Gracias por todo. Efectivamente, Chiara, muchas gracias por su pregunta. Este es un tema en donde uno observa que hay una mayoría, en principio, va a depender obviamente de lo que los constituyentes digan, pero donde mayoritariamente se observa que hay una crítica al exceso de presidencialismo chileno. Y por tanto, que se modifique hacia un semipresidencialismo o un semiparlamentarismo, o algunos incluso derechamente plantean un régimen parlamentario. El problema es que en realidad, como les decía, históricamente en Chile tenemos un trauma histórico, digamos, respecto del parlamentarismo. Muy injusto también, creo yo, pero desde 1925 que se enseña
en todas partes, en todos los colegios, ¿no es cierto?, que vivimos después de la Guerra Civil un régimen parlamentario que no se preocupó de los temas relevantes. Y por tanto, eso está muy en el inconsciente, por así decirlo, chileno. Pero ya en los años 80 y 90, varios planteaban la idea de un régimen modificado. Por ejemplo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de disolver el Congreso, llamar a elecciones, o la posibilidad de censurar, ¿no es verdad?, al gabinete. Algunos, como les decía, derechamente postulan la idea de un parlamentarismo. El problema, a su vez, que otros hacen presente, es que en este momento tenemos un verdadero multipartidismo, tenemos muchos partidos políticos. Entonces, consideran expertos electorales que eso también puede influir en una falta de gobernabilidad, por así decirlo, del régimen. Pero evidentemente hay un acuerdo muy mayoritario que uno observa en profesores y académicos y en general en parlamentarios también, de que el Congreso tenga una mayor participación, que incluso establezcan la posibilidad, ¿no es cierto?, que los ministros sean a su vez parlamentarios, como era el régimen chileno de 1891, pero que, reitero, era imperfecto. El presidente no podía disolver el Congreso, por ejemplo, o sea, tenía particularidades muy distintas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el modelo? Si yo voy a tener el modelo francés, que también tiene amplias, ¿no es cierto?, características, o un modelo atenuado europeo, por ejemplo, italiano, ¿no es cierto?, u otro. Ahí efectivamente hay un debate, pero yo creo que es un tema en donde mayoritariamente uno observa acuerdos que modifiquen el exceso de atribuciones del presidente de la República, y por otra parte que incluso faculte, porque también hay autores que plantean la necesidad de que hayan revocatorias junto con plebiscitos, otras instituciones de mayor participación, porque eso es en general lo que uno observa como crítica en Chile. De hecho, se prohibió que los parlamentarios pudieran tener más de 2 periodos reelectos, siguiendo un poco el modelo costarricense y mexicano y otros países que establecen límites a la reelección. En Chile también se estableció, a pesar de que muchos invocaban que ni en Estados Unidos ni en Inglaterra hay limitaciones para reelegir un parlamentario, ¿no es verdad?, que es un modelo clásico. Bueno, pero aquí hay una fuerte crítica en general hacia la labor de los distintos representantes, y por tanto lo que se quiere es que hayan periodos presidenciales con un adecuado mecanismo de fiscalización. Eso también está asociado al periodo presidencial. Fíjense ustedes que en la Constitución del 80, influida obviamente por los militares y Pinochet, el periodo era de 8 años. 8 años, imagínense, más que el de Francia. Después se rebajó a 6 años, el 2005 a 4 años, sin reelección inmediata. Entonces, el presidente, claro, en 4 años, el primer año inicia la actividad, prácticamente gobierna el segundo y el tercero, porque el cuarto ya es muy difícil negociar, es un gobierno de salida. Entonces, también está íntimamente vinculado con eso. Pero hay autores que incluso plantean que debiera utilizarse el mecanismo mexicano, o sea, el presidente electo nunca más vuelva al cargo. Eso también se observa, uno lo observa en determinados autores. Entonces, en definitiva, quedará efectivamente. Hay un acuerdo, yo diría, muy importante en cuanto a modificar un régimen excesivamente presidencialista chileno. Prácticamente todas las leyes tienen influencia financiera, económica, son de iniciativa exclusiva del presidente, y por tanto el rol del Congreso está muy acotado. Por eso que el presidente es el gran legislador, se dice siempre, o sea, el que establece la iniciativa, el que fija las urgencias, el que puede vetar incluso un proyecto de ley. Entonces, son muy amplias las atribuciones. E incluso algunos han planteado, por ejemplo, como ocurre en Estados Unidos, que el gabinete sea nombrado con acuerdo del Senado, por ejemplo, ¿sí? Los embajadores también designados con acuerdo del Senado, como era en la Constitución de 1925. Hoy día el presidente puede libremente designar a los embajadores que quiera. Entonces, yo creo que esa tendencia es bastante fuerte en cuanto a limitar el poder del presidente, aumentar el rol de los miembros del Congreso, establecer mecanismos de límites también en la reelección y, por otro lado, contemplar una mayor participación de los ciudadanos a través de plebiscitos y mecanismos de revocatoria.
Muchas gracias, Enrique. Me parece muy gracias. interesante discúlpame, Chiara, sí te he cortado. No te preocupes. Gracias, profesor. Muy, muy interesante también esta respuesta. Sí, porque quería decir antes imagino, de terminar, que no, es muy interesante ver la relación que existe entre las diferentes partes de la Constitución. Normalmente cuando hablamos del Tribunal Constitucional, todos pensamos en los derechos y libertades, está relacionado con derechos y libertades, pero podemos ver que depende también del contexto institucional, porque como al final la justicia constitucional es una jurisdicción especial por el legislador, depende también de quién es el legislador, cómo se relaciona con los demás poderes del Estado. Así, sí, como dices ahora, el gran legislador es el presidente, claro. Es diferente también la posición, el papel, el lugar del Tribunal Constitucional que en un sistema donde sea el Congreso el verdadero legislador. Es muy interesante ver que en realidad todas las partes de la Constitución están relacionadas. Y eso mismo, Tania, perdona, complementando, cuando se estableció en 1970 el tribunal, según algunos estudios, precisamente lo que se quería era que el tribunal velara porque no se afectaran las facultades del Ejecutivo, del Presidente de la República. Así que tiene mucha vinculación con eso que señalar. Mira, sí, que es muy interesante y se parece un poco al sistema francés al final, porque el Consejo Constitucional en la Constitución de Gaulle se había establecido. Sí, sí, muchas gracias, Enrique. Yo imagino que como la hora ya aquí son las 8 de la tarde, de la noche casi en Italia, y habíamos otras preguntas por correo electrónico, pero las dejamos otra vez porque espero verdaderamente, Enrique, que podemos no solamente aprovechar otra vez más tarde cuando la convención trabaje para volver contigo online sobre ese tema, pero quizá, ojalá que podemos vernos. Eso es lo que yo también espero, Tania, lo que esperamos todos, digamos, que estamos viviendo tiempos obviamente muy, muy complejos e inimaginables. El presidente de la República ayer comunicó que va a solicitar una postergación de las elecciones, o sea, la elección en lugar del 11 de abril se va a postergar para el día 15 de mayo, un mes más, precisamente para que hayan mejores índices de salud. Aquí en Chile se está vacunando muchas personas, pero también eso generó, en opinión de algunos expertos, yo no lo soy obviamente en materia de salud, pero algunos consideraban que eso generó una sensación de cierta relajación, digamos, en las exigencias, ¿no es cierto?, sanitarias, y por tanto han aumentado mucho los casos. Entonces, sin duda que durante el año va a haber mucho debate, y yo, Tania, con el mayor agrado cuenta con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y con todos sus profesores y conmigo, por cierto, para seguir analizando esta materia. Nosotros siempre nos ha interesado mucho vincularnos con la experiencia europea, especialmente, ¿no es cierto?, la italiana, la alemana, que en materia constitucional es tan importante y que además la sentemos muy cercana. De hecho, muchas de las instituciones han sido tomadas precisamente del modelo italiano y tenemos una profunda admiración además por los juristas italianos y, por cierto, esperamos poder vernos personalmente, porque esta situación resulta ser muy, muy difícil y ya uno empieza a acostumbrarse en estos mecanismos electrónicos de comunicación. El proceso chileno va a tener una participación muy relevante por lo siguiente, porque en primer lugar va a ser un consejo constituyente, digamos, paritario, o sea, 50% hombres y 50% mujeres, con representación incluso de pueblos originarios, y que tiene que aprobar ese texto por 2/3. Y además después los ciudadanos, en un plebiscito en donde el sufragio será obligatorio, pronunciarse sobre el mismo. Por tanto, tenemos todavía más de un año
para ver qué pasa. Y hay algo bien curioso. Resulta que en noviembre vamos a elegir presidentes de la República y parlamentarios. Y a mediados del próximo año, mayo, junio, deberíamos tener el texto aprobado por el Consejo. La pregunta entonces, ¿qué va a pasar con esa autoridad recién electa, digamos, y con esos parlamentarios? Ahí hay un debate porque en general dice la actual Constitución que a menos que la institución se elimine, digamos, no puede tener efecto, por así decirlo, retroactivo. Entonces va a haber bastante debate seguramente a través de las normas transitorias. ¿Cuál es el modelo que yo establezco? Incluso algunos son partidarios de un sistema unicameral. Chile tradicionalmente siempre ha tenido un sistema bicameral desde 1822, una Cámara de Diputados y un Senado. Pero algunos instan hacia un sistema unicameral. También eso va a generar, obviamente, sin duda, una discusión junto con las atribuciones y las competencias del presidente de la República y cómo se vincula a su vez con el Congreso. Y como señalábamos, ¿no es cierto?, el rol del Tribunal Constitucional debidamente acotado y perfeccionado en su integración y en sus atribuciones, como les señalaba, porque evidentemente una Constitución, si se aplica directamente, requiere a alguien que la ponga en ejercicio y que la ponga en movimiento. Sí, así los temas son muchos y ojalá que tenemos oportunidades para discutir directamente en presencia acá en Siena. Te esperamos, Enrique, cuando sea posible. Para nosotros hoy ha sido un honor, más que también un placer escucharte, conversar contigo, estar juntos en esta mesa, pero verdaderamente esperamos que la situación mejore y que podamos seguir discutiendo en los meses que vienen. Así, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Tania, como siempre, y a la Universidad de Siena, y a todos los que están participando de estos coloquios, porque también van a permitir perfeccionar lo que todo uno debe siempre esperar, que es el Estado de Derecho, y tener una institucionalidad estable. Tradicionalmente, Chile, salvo ciertas situaciones de excepción, ha sido un país bastante estable en materia jurídica y constitucional, y eso es lo que esperamos con este nuevo texto también consolidar. Muchas gracias y un saludo a todos y todas. Con hoy cerramos esta primera ronda de seminarios y ahora esperamos las elecciones cuando que sean y después seguiremos con el observatorio. Un saludo y hasta pronto. Nos vemos, cuídense mucho. Ciao, grazie a tutti.